Hola, bienvenidos a Audio Wi-Fi Hi-Fi. Mi nombre es Tony y hoy os quiero enseñar y poner énfasis en la aplicación Plex Amp y más en concreto en una de las características más asombrosas que he visto. Se trata de la función de similitud sónica. Esta función trabaja con inteligencia artificial al servicio de la música. Para todos los que amamos el audio y la música, tener una opción real que nos ayude a encontrar nuevos artistas, álbumes o canciones similares es una auténtica maravilla. Decir que la inteligencia artificial es una realidad que ha llegado a nuestro mundo. Ya no es solo cosa de películas de ciencia ficción que veíamos hasta ahora. Como podemos ver, en el deporte ya la están introduciendo, como puede ser en el fútbol o en el tenis, etcétera. ¿Vale? Decir que, a ver, aquí delante ya tenéis la aplicación Plex Amp, ¿vale? Y decir que esto funciona solo con la biblioteca musical que tengáis almacenada en vuestro disco duro o servidor, ¿vale? No funciona con plataformas musicales ni nada por el estilo. Esta opción solo está disponible para la música que tengáis localmente, ¿vale? Él lo que hace es que digamos, lo procesa, ¿vale? Lo va procesando, tarda mucho, todo hay que decirlo, ¿eh? También depende de qué tipo de ordenador tengáis. Si tenéis un ordenador más potente, irá más rápido, pero yo, por ejemplo, os explico. Yo más o menos aquí tengo unas 2000 álbumes, perdón, que eso para mí es bastante, y entonces esto me tardó más o menos unos 4 o 5 días, ¿vale? En procesar. Porque él lo que hace es que procesa las canciones, ¿vale? Lo estudia todo, las guitarras, las baterías, lo estudia todo, ¿vale? Entonces, una vez que él lo procesa, él ya te hace las similitudes sónicas con las demás canciones que tú tengas en la biblioteca, ¿vale? Digamos que es un proceso bastante complejo, pero el resultado es espectacular, ¿vale? Antes de nada, comentar el tema de los metadatos, ¿vale? Que tenemos, para que os hagáis un poco la idea, tenemos los metadatos tradicionales, que realmente no aportan nada y que son los que utilizan prácticamente la totalidad de plataformas musicales, como el Spotify, el Tidal, el Qobuz, el Deezer, Amazon Music, Apple Music, todos, ¿vale? Todos utilizan los metadatos tradicionales y que realmente la similitud de artistas que te dan no son reales, son ficticios totalmente. Y diréis, ¿y cuáles son? Pues por ejemplo son el género, el subgénero, el sello discográfico, el idioma, el intérprete, el año de lanzamiento, etcétera, etcétera. Entonces esto realmente no te puede dar una similitud real, porque por ejemplo a ti te gusta un grupo pop, y ellos lo que hacen es que mezclan esos metadatos y entonces te dan grupos pop que sean del mismo género. Pero igual un grupo pop no tiene nada que ver con el otro que es también pop. O sea, por eso te quiero decir que eso es un error que cometen todas las plataformas musicales, y espero que ahora que ha llegado la inteligencia artificial pues den el salto y lo hagan bien, ¿no? También, por ejemplo, es curioso lo del idioma, ¿no? Por ejemplo, tú escuchas un cantante o un grupo, por ejemplo, en español, y todas las similitudes que te da son en español, cuando realmente a lo mejor ese grupo tiene influencias claras de un grupo americano o un grupo inglés, y te tendría que dar como resultado real grupos que se parezcan musicalmente, no en el idioma. Entonces, por eso los metadatos tradicionales esperemos que pronto se acaben y lo hagan bien. Y después, por otro lado, tenemos, que aquí está lo interesante, los metadatos con inteligencia artificial. ¿Y cuáles son esos? Pues estos son los que analizan realmente la música, ¿vale? Por ejemplo, podemos tener la guitarra, la batería, el bajo, la voz, pianos, el tempo de la canción, el tempo de los instrumentos, etcétera, etcétera. Y todo esto da como un resultado el espectro de las frecuencias, más conocido como el espectro de la canción, ¿vale? Y entonces aquí sí que realmente cuando lo mezcla todo y te da un resultado similar en cuanto a todo, frecuencias.
Es decir, tú puedes, una canción empieza lenta y acaba rápido, ¿vale? Pues las similitudes sónicas que te da el Plexamp será así. Canciones lentas que terminan rápido, ¿vale? Por ejemplo, ¿eh? O sea, que es una auténtica pasada. Y ahora vamos a ver dentro del Plexamp cómo todo esto funciona. Pues mira, la inteligencia artificial la tenemos prácticamente en todo el tema de canciones, álbumes, etc. Por ejemplo, yo aquí siempre pongo el mismo caso para no liarnos, Kacey Musgraves, ¿vale? Pues aquí, por ejemplo, tenéis todos los álbumes. La verdad es que es muy bonita esta aplicación, ya he hablado anteriormente de ella, pero es que es una pasada porque todos los detalles los tienen súper cuidados. La verdad es que los creadores aman la música y aman a la hora de visual, ¿no? Lo visual de la música. O sea, está todo muy bien, ¿vale? Pues por ejemplo, mira, la inteligencia artificial está aquí, sónicamente similar artist, o los metadatos tradicionales que son similar artist, ¿vale? Como podéis ver aquí, los artistas similares con metadatos tradicionales dan como resultado una serie de artistas, ¿vale? Que se pueden parecer o no, ¿vale? Y los sónicamente similar, como podéis ver, son diferentes. O sea, es que es una auténtica pasada, son diferentes, ¿veis? Estos son realmente los que musicalmente se parecen, y si tú vas buscando eso, estos artistas te encantarán, porque musicalmente se parecen a Kacey Musgraves. Mientras que estos artistas trabajan, como podéis ver, en el mismo género, prácticamente, y entonces, pues nada más tienen en común, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, si apretáis en sónicamente similar, una de las cosas que me gusta es que depende de la cantidad de álbumes que tengáis o artistas que tengáis en vuestra biblioteca, os pone el porcentaje de similitud, que eso está genial, un 87, un 86, va bajando así hasta, creo que tiene un tope del 70 y pico, aquí llego yo a 80, pero tiene un tope del 70 y pico para que las similitudes sean lo más real posible. No vale la pena poner una similitud del 50% porque no tiene sentido, ¿no? Entonces aquí las similitudes, cuanto más altas, mejor, ¿vale? Y entonces, como podéis ver, esto es una pasada. Entonces esto no solo pasa en lo que es el artista. Tú, por ejemplo, coges un álbum, ¿vale? Cojo yo este, y aquí abajo, mira, esto sí que a mí me parece fantástico. Estos son los álbumes que se parecen a ese álbum. Entonces tú, si estás escuchando el álbum este de Kacey y te encanta, pues puedes aquí mirar que estos álbumes también te van a encantar porque son musicalmente similares. Aquí no hay vuelta de hoja, son similares, sí o sí, ¿vale? Y aquí igual, pues podéis ver el porcentaje de similitud de los diferentes álbumes que tú tienes en tu biblioteca, ¿vale? La verdad es que es una auténtica pasada, la verdad. Y esto también ocurre con las canciones. Tú, por ejemplo, mira, vamos a poner esta canción, ¿vale? Apretamos aquí en los puntitos y aquí, mira, nos da la opción de Show Similar Tracks. Y mira qué pasada. Y entonces también, pues podéis hacer una lista de reproducción basado en las canciones similares. Y estas canciones similares son similares, sí o sí, no hay más, ¿vale? Entonces tú aquí, por ejemplo, si apretamos, ¿veis? Tiene aquí, como podéis ver, tiene un espectro de frecuencias, ¿vale? Entonces esto, la inteligencia artificial, esto lo analiza, ¿vale? Y entonces, pues tú cuando vas cambiando de canción, pues más o menos la similitud sónica es muy parecida, ¿vale? Como podéis ver, voy cambiando, depende del porcentaje de similitud, pues se parecerá más o menos, ¿vale? Pero como podéis ver, pues tiene un inicio así más bien tranquilito, después tiene un eso más con más frecuencia, y la verdad es que está genial, ¿veis? Entonces depende de la cantidad que tengáis en vuestra biblioteca, pues os dará una similitud sónica más real, ¿vale? Y más acertada a lo que vosotros buscáis, ¿vale? Y entonces esto, la verdad es que te pones a jugar y es una pasada, ¿vale?
¿vale? Esto es una pasada. Y después tiene otra cosa que me encanta, que es, mira, aquí tiene, mira, te hace una serie de estaciones, ¿vale? Y aquí hay una que pone Sonic Adventure, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues esto es una pasada. Esto es para cuando estás, bueno, pues cuando estás solo también, pero cuando estás con amigos o eso, por ejemplo, a tu amigo le gusta una canción y a mí me gusta otra, ¿no? Entonces, pues dices, pues cada uno que ponga una canción y él mismo lo que te hace es que te las mezcla y te va dando una similitud de la primera canción hasta la segunda. Mira, ahora os lo explico mejor. Por ejemplo, vamos a poner hemos dicho a Casey, ¿vale? Vamos a poner esta canción, ¿no ves? Y ahora te dice aquí que tienes que introducir otra canción para empezar la aventura. Pues vamos a poner Neil Young. Y ahora lo veréis. Vale. Mirad. ¿Habéis visto? Mira. Aquí tenéis Butterflies de Kacey Musgraves y Heart of Gold de Neil Young. Como podéis ver, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿vale? Son dos artistas totalmente diferentes y él nos ha hecho una lista de reproducción hasta 17 canciones. Entonces, si la ponemos play aquí, paramos y aquí nos vamos aquí y mirad, lo primero que te hace es que desde la primera canción que hemos puesto, que es de Butterflies de Kacey Musgraves, pues la similitud empieza de más a menos, ¿vale? De más a menos, hasta que vemos que hay un cruce, una fusión para, digamos, empezar el camino a la similitud de la canción de Neil Young que hemos puesto, ¿vale? Por ejemplo, aquí le vamos a dar y aquí nos sale ya el final de la lista, ¿vale? Y como podéis ver, las canciones en esta segunda parte se parecen más a la de Neil Young y acabas con la que has puesto de Neil Young, ¿vale? O sea que es una auténtica pasada porque es una fusión que hace. Tú primero pones una canción y va de más similitud a menos hasta que hay una fusión y empieza a haber similitud con la segunda canción. Entonces, es una función que yo me quedé asombrado, la verdad, porque descubres nuevas canciones y la verdad es que tú cuando empiezas a escuchar las canciones es que son similares, o sea, nada tiene que ver con los metadatos tradicionales que no van a ningún lado, ¿vale? Y una vez visto esto, pues más o menos esto es lo que os quería comentar, ¿vale? Aparte de que la aplicación, como ya podéis ver, es una auténtica pasada, ¿vale? Visualmente, estéticamente lo tiene todo. Y pues nada, la inteligencia artificial, gracias a Dios, pues ha llegado y esperemos que las plataformas musicales. Esto ha sido un inicio que ha sido pionero, el PlexAmp, en poner esta función, pero esperemos que las demás plataformas musicales pues empiecen a poner todo eso, porque tú cuando pones una radio de una canción en Spotify o en Tidal o en donde quiera que sea, las similitudes sónicas brillan por su ausencia, porque todo lo que se basa en los metadatos tradicionales, que como hemos dicho no sirven para nada. Pues esto ha sido todo, chicos. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!